¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Observatorio en la Cultura. Este viernes vamos a hablar del concierto de Roger Waters en el Zócalo de la ciudad, que tendrá lugar mañana sábado, 1 de octubre. Y para ello, pues antes que nada le doy la bienvenida a Valerie. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, muy contenta y muy emocionada por los conciertos de esta semana. Y bueno, tenemos a dos grandes amigos y expertos en música de rock esta noche. Presento primero a Leonardo Tarifeño, que es periodista cultural y cronista, es DJ, es autor de un libro de crónicas que se llama Extranjeros Siempre, de la editorial Almadía. Escribe en un blog que se llama Blog Guyasi y es colaborador en el periódico La Nación. Leo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y otro gran amigo es Julio Martínez Ríos. Él es locutor, periodista y colaborador en diferentes revistas. Es escritor, ha realizado 2 obras. Una se llama Arde la Calle, que aborda temas sobre la cultura urbana en la Ciudad de México. Y tiene también una novela titulada Yo soy Constantinopla. Actualmente participa en el proyecto Puentes y además colabora con distintos temas en distintos medios también. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por la invitación, qué gusto. Aquí me voy a encontrar en el Zócalo el día de mañana. ¿Tú vas a ir, Leo? ¿Vas a estar allá? Sí, pretendo ir, aunque como decíamos antes de empezar aquí en el programa, divertirse cansa. Entonces, allá a cierta altura, a cierta edad, digamos, como ir a un súper conciertazo como el de mañana, pues agota, pero creo que vale la pena ese cansancio. No, sin duda. En los walls de Facebook hubo mucha controversia sobre la corrección o no de tener a Roger Waters en el Zócalo en momentos tan políticamente convulsos. Julio, ¿tú qué viste en tu wall de Facebook? Sí, es que es complicado porque sí entiendo cómo puede haber una contradicción, ¿no? No estamos contentos con el gobierno de la Ciudad de México y no nos queda claro si es una empresa privada la que trae el concierto, si es el gobierno de la Ciudad de México. Y creo que sí, en el humor de muchos, no queremos tener nada que ver con el gobierno de la Ciudad de México, me incluyo, ¿no? Y sí podría generarte cierta contradicción y decir, bueno, prefiero no ir y tomarlo como un acto de protesta, mi ausencia en el concierto de Waters. Sin embargo, lo platicábamos también antes de comenzar esta charla, justo en un momento en el que a la cultura se le está recortando tanto, más bien habría que presionar a las autoridades para que traigan más cultura a lugares más abiertos en la Ciudad de México. Si no lo demandamos asistiendo a las poquitas cosas que hay, se vuelve complicado. Entonces puedo entender las dos posturas, aunque aquí sí no me gusta quedarme en medio en las cosas, pero me parece que hay un poco de razón en ambas posiciones. ¿Por cuál te vas a inclinar? Me abstendré, pero más bien por viejo y por cansado y porque fui el miércoles, o más bien iré hoy, esta noche, cuando grabamos. Y sí, con todo y lo que puede uno disfrutar un concierto de rock, ya para las segundas vueltas los huesos a veces no alcanzan. Bueno, es interesante, distintas edades, ustedes dos, Valerie y yo, pero ninguno de nosotros tan viejo como Roger Waters. Y lo menciono no como una crítica, sino al revés, con azor, en el sentido de cómo un músico puede tener tan largo aliento a lo largo de los años y gustarle a tantas generaciones y tantos distintos sectores de gustos musicales. Bueno, en los 70, en el 77 aproximadamente, la generación punk lo criticó mucho a Pink Floyd, pero fuera de eso, digamos que es él, Roger Waters y Pink Floyd, digamos, son proyectos hegemónicos en términos de que gustan a todo el mundo, cosa que ya no se ve muy seguido. ¿Qué opinas acerca de eso, Leo? Bueno, pues sí, ¿no? Digamos, es una leyenda, ¿no? Pink Floyd y Roger Waters en particular también. Entonces, justamente como leyenda, yo creo que atrae a distintas generaciones y que esa es la gracia también del rock, ¿no? A veces cuando uno lo toma como ideología o como, digamos, elemento cultural para analizarlo teóricamente, perdemos de vista que el rock también es el desmadre, el rock también es la alegría, es la rebelión personal, no necesariamente colectiva, es la música
música que escuchábamos cuando hacíamos el amor por nuestras primeras veces, digamos. Hay un elemento sentimental en esta música que yo creo que no hay que perder de vista y que tal vez atraviesa las distintas generaciones, más allá de que, bueno, efectivamente el padre de Roger Waters murió en la guerra y The Wall habla de eso y hay un pacifismo que muchos podemos apoyar, más allá de lo que uno piensa de cierta música, hay un elemento sentimental que necesariamente atraviesa, surcó la educación de muchas generaciones y que creo que esa es la gracia de esta música y de ir al concierto, ¿no? También no quiero dejar de apoyar un poco lo que decía Julio con respecto a esta polémica política que hay alrededor del concierto, que también me parece que, digamos, muy acertado lo que dice, pero apoyarlo en el sentido de decir, exigir siempre es mejor, creo yo, que boicotear. Y más cuando se trata de una experiencia afectiva, sentimental, donde está involucrado el rock, ¿no? Digamos, se vale, o me parece a mí más interesante participar, sumar y exigir, en este caso, al gobierno, pero no dejar de formar parte de esta experiencia colectiva, celebratoria, que siempre forma parte de la experiencia del rock, ¿no? Aunque en tu caso particular a lo mejor no vas o sí vas a ir. No, bueno, también lo mismo, ¿no? Por la vejez no, impone ciertos límites, pero digo, de alguna manera sí me gustaría estar, ¿no? Ahora, perdón, Valeria. Hablando de boicotear un eventos, Roger Waters ha sido uno de los artistas que ha llevado la voz cantante en el tema del boicot a las presentaciones de artistas de cultura popular en Israel en apoyo al pueblo palestino. Entonces, sería interesante preguntarle a Roger Waters qué postura tendría él sobre ir a su propio espectáculo gratuito. Sí, yo, digamos, no lo tomaría como una regla a seguir, digamos, siempre las reglas terminan como convirtiéndose en prisiones culturales o prisiones mentales, no diría, bueno, siempre es mejor exigir que boicotear, pero también se le aplicaría, ¿no? Creo, digamos, si él tiene algún tipo de problema ideológico, en todo caso, con la situación de Israel y Palestina, creo que es más interesante sumar voces, promover un debate, exigir respuestas, que boicotear algo. Digamos, no veo lo productivo en eso, veo una actitud más cerrada, que no sé si eso lleva a algo bueno en definitiva, ¿no? Bueno, también se supone que tú viste el concierto de Wall en el 2010, me parece. Parece que en algunas veces en ese concierto aparecen las fotos de desaparecidos de guerra en los ladrillos, ¿es así? Sí, yo pienso que es muy probable. Nosotros hablamos sin haber visto la gira del 2016. Hay que recordar que la presencia de Waters aquí tiene que ver también con un festival muy grande que se está haciendo en California, donde participan Waters, The Who, McCartney, la gran vieja guardia del rock and roll, y eso es lo que lo trae a tocar aquí en un pequeño receso que hay en los 2 fines de semana en los que se lleva a cabo este concierto. No hemos tenido chance de ver el espectáculo que trae ahora, pero siempre hay un ingrediente político de protesta. No olvidemos que tiene este marrano gigante que nos recuerda a la cubierta del disco Animals, que es un elemento de la cubierta del disco Animals, donde suele pues poner algún mensaje político. Creo que todos estamos esperando ver alguna alusión a, bueno, temas sobran en México, ¿no? Yo confío en que una persona sensata, activa como Waters, pues traerá alguna reflexión, ¿no? Y será, pues, sin duda que un momento catártico durante su actuación en el Zócalo. En Instagram que alguien posteó una foto de una especie de hangar, no se reconoce bien, donde está este cerdo gigante, en este caso, en esta foto es de color negro y tiene los signos de The Wall, etcétera, de los martillos cruzados y alusiones a los 43. A los desaparecidos. No sé si esto sea real, pero es probable que entonces aparezca un cerdo no rosado, como siempre en los conciertos. Yo vi Animals en Rotterdam en el 77, donde aparecía este cerdito rosado cruzando arriba del público. Aparentemente, según esta foto, si es cierto, va a aludir a la situación política mexicana y además va a ser negro, ¿no? Pero la otra arista sería también, en relación a lo que ustedes ya están cuadrando en el tema del Zócalo, que también hay que recordar que la presentación de espectáculos culturales en el Zócalo, creo yo, fue también una conquista de las movilizaciones cívicas posteriores al terremoto, ¿no? Del sindicalismo independiente. Recordemos que en el Zócalo
Anteriormente lo único que servía era para el grito de la independencia y el desfile del 1 de mayo, pero con el sindicalismo oficial, ¿no? Y no pasaba nada, todo era muy solemne, y de repente las marchas estudiantiles del CEU, que vuelven a recuperar el Zócalo después del 68 para ese tipo de manifestaciones, los conciertos a través del Festival Centro Histórico, el primero, si mal no recuerdo, fue Café Tacuba, etcétera, de rock, que estaba prohibido. Entonces yo sí creo que de esa plaza central de la capital que haya sido conquistada para la cultura alternativa incluso, sí hay que defenderla, ¿no? Sí, necesariamente un acontecimiento cultural, además, que convoca a cuánta gente puede llegar a estar ahí, ¿no? Estábamos diciendo, ha llegado a haber casi 1 millón de gentes, ¿no? Es un hecho político en sí mismo, entonces tal vez sea una buena idea aprovechar ese hecho político para exigir cosas, digamos, ya la presencia de uno ahí forma parte de esa defensa de la plaza, ¿no? Me da esa impresión, digamos, más que dejar pasar tal vez una oportunidad como en el boicot, no participando, ¿no? De algo que es celebratorio y popular, ¿no? Sí. Bueno, antes de seguir profundizando en este tema, vámonos a un corte. Bueno, pues estamos de vuelta aquí hablando del concierto gratuito en el Zócalo de Roger Waters, que tendrá lugar mañana, 1 de octubre. Estamos con Leo Tarifeño. Estábamos tú comentando algo en relación justamente a el sentido de ir o no ir a este concierto. Yo quería introducir a la conversación el elemento de, si partimos de la premisa de que el hecho de que tengamos espectáculos culturales en el Zócalo es una conquista de la sociedad civil, la siguiente batalla tal vez tendría que ser por la transparencia en el uso de ese espacio. Entonces mencionabas como uno de los motivos para cuestionarse si asistir o no al evento, el origen de los recursos para pagar el fee de Roger Waters, para hacer la producción. Para mí otro tema a discutir es la posibilidad de patrocinadores o no, y en qué momento el uso del Zócalo se convierte en una prestación comercial, más allá de un espectáculo cultural para beneficio de la sociedad. Hay muchos temas ahí que podemos platicar. Seguro, sí. Digamos, es una situación, no sé si esto de mal de muchos, ¿cómo era? Algo de los tontos, ¿no? Sí. Pero recuerdo perfectamente que en Copacabana, en Brasil, ocurrió esta misma discusión, ¿no? Porque que también fue era algo celebratorio, una conquista también popular, que se dieran conciertos gratuitos allí. Recuerdo un fin de año con Black Eyed Peas, muchas música brasileña, Rita Lee, Mutanchis y demás, y que se discutía mucho justamente esto mismo que tú planteas, ¿no? Digamos que ya es una conquista, entonces ahora se trata de ver qué tan transparente puede ser. Y hubo etapas en ese proceso, hubo algunos conciertos que definitivamente fueron no tan transparentes como la sociedad hubiera querido, y hasta que se llegó efectivamente a que con el apoyo de algunos patrocinios y tal, no había casi dinero público en juego y no había ningún lucro empresarial, y había una propuesta cultural que finalmente se consolidó. No podría decir en qué estado se encuentra ese proceso en México, no me consta, pero estoy seguro que serán etapas por las que habrá que pasar. Sí, vale la pena también en este sentido de las conquistas y el espacio público, pues recordar la relación añeja de Pink Floyd con la cultura canábica. Yo quiero pensar que también será una pequeña manifestación de la cultura canábica en el Distrito Federal, ¿no? El hecho de que Waters esté en el Zócalo. Pink Floyd y Waters constituyen una inmensa mitología, y parte de esa mitología es el maridaje que existe entre no solo la música, pero también las piezas de Storm Thorgerson para las portadas de los álbumes de Pink Floyd, este maridaje que existe entre la cultura canábica y la obra de Pink Floyd. Pienso y me gustaría pensar, deseo que esto también sea como una pequeña manifestación,
una pequeña conquista de la cultura canábica en nuestra ciudad, ¿no? Que en general los conciertos en el Zócalo, los conciertos relacionados, digamos, con perfil cultural, ¿no? Porque también ha habido conciertos más de artistas mainstream, que también ahí cabría la discusión de qué es cultura y qué no lo es, que es para mí bastante también polémico. Pero pues normalmente sí hay cierta tolerancia ahí en el Zócalo, ¿no? A que la gente fume lo que quiera fumar, mientras sea eso, digamos, ¿no? No lo sé, digamos. Yo lo digo como público que he estado en distintos conciertos. La otra cosa que se tiene que atender siempre, sobre todo si se espera mucha gente, es la logística de seguridad, ¿no? Ahora, los comentaristas nunca se han puesto de acuerdo cuánta gente cabe en el Zócalo, ¿no? Yo he oído cifras de verdaderamente extremas, entre que solo 100,000 hasta a veces calculan 1,000,000. Entonces no sabremos tampoco, todavía no queda claro cuánta gente podrá albergar el Zócalo, pero sí espero que haya una buena logística, ¿no? de seguridad, de control, de asistencia al público, no digo de intimidación al público, ¿no? Que históricamente lo ha sido. Creo que otra de las conquistas de la sociedad civil ha sido que los eventos gratuitos en el Zócalo nos han dado la oportunidad de mostrar que sabemos convivir. En una ciudad en la que la convivencia es un tema tan espinoso, no se recuerdan incidentes violentos durante un concierto masivo en el Zócalo, y eso habla muy bien de los capitalinos. Muchísimo, sí. A mí, digamos, como extranjero afincado aquí, eso siempre me sorprendió muchísimo, ¿no? Que el mayor problema que uno podía tener en el Zócalo era el agobio, ¿no? de tanta gente, pero nunca de esta cuestión de seguridad o de miedo y tal, digamos. Eso realmente fue una de las cosas que, de los primeros conciertos que fui yo aquí en la Ciudad de México, me acuerdo los eventos de Radical Mestizo y demás, y que ocurría eso, que era una celebración totalmente transversal, ¿no? Estaba la señora que vendía chicles bailando al lado tuyo, y de repente unos chavos más fresas del otro lado, y gente que iba por la música y gente que no, como a un evento puramente familiar. Digamos, esa cuestión tan democrática, ¿no? Tan bonita que hay en ese tipo de conciertos, creo que bueno, es una de las cosas, justamente, volviendo a lo que tú decías de conquista y tal, que vale la pena sostener, ¿no? Allá hay una historia que contar, la historia de esa conquista cultural del Zócalo, ¿no? No sé si alguno de ustedes fue al Technogeist, a los Technogeist, a estos desfiles de música electrónica, desde luego el concierto de Manu Chao, que fue como que el primero que rebasó la plancha y la plaza y tomó las bocacalles del Zócalo. En fin, hay varios. Bueno, Diego El Cigala, desde luego no lo llenó, porque vino antes del álbum de Lágrimas Negras, que lo lanzó a la fama. Todavía no era famoso, pero sí la mitad de la plancha, digamos, y con esta mezcla de públicos, de la señora con su bolsa de mercado y gente experta en flamenco, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una historia muy bonita, y sí también coincido que faltan cosas que definir ahí en torno a estas polémicas, ¿no? Pero entonces... Pues los conciertos, tengo la impresión de que los conciertos en otras capitales del mundo están en un bracket de precio que los hace relativamente accesibles. Existirán unos más caros, unos más baratos, pero la sección media de la población tiene la posibilidad de asistir a uno si quiere hacerlo. La Ciudad de México no sucede lo mismo, por motivos económicos que no tienen nada que ver con lo que podemos discutir en este momento. Entonces, los eventos en el Zócalo hacen posible este acceso a la cultura popular, que es casi un derecho. Sí, y bueno, siempre está como por la forma como llegó a México, por la forma como se ha difundido, pues y por el idioma en el que muchas cosas están, pues esta cierta barrera que a veces tiene el rock and roll para llegarle a más personas y más personas. En ese caso sería positivo, ¿no? Presentarlo en el foro más grande posible para que lo pueda ver la mayor cantidad de gente posible, y ir como tirando la pared de muchas ideas de clasismo que a veces tenemos, ¿no? Que solo cierto tipo de persona está interesada en cierto tipo de música. Afortunadamente hoy, con las formas de consumo que existen de música, pues toda la música le puede llegar a todas las personas, y eso es una cosa bellísima, muy propia de esta generación, ¿no? Ya esas viejas, esos viejos cajones que existían en los 70, en los 80, en los 90, de que cierto tipo de personas consumían solamente cierto tipo de música, afortunadamente los medios digitales lo llegaron a destruir, ¿no? Y ahora todo es más flexible y todo se combina con todo. Será interesantísimo ver chicos de 15 años que este sea su primer concierto en la vida, ¿no?
y saber qué música terminan haciendo. Yo creo que ese tipo de fenómeno es el que puede valer muchísimo la pena de todo esto. Pero eso es también parte de la pregunta anterior. Roger Waters y Pink Floyd son parte de nuestra educación sentimental, e incluso sexual, y podría estar lleno de anécdotas de cada uno de nosotros. Pero aquí la pregunta iba, ¿por qué ya no es tan fácil que eso suceda con los grupos emergentes, digámoslo? ¿Por qué ahora los grupos son más de nicho y hay pocos artistas que pueden cruzar tanto a los distintos nichos y a las generaciones? Quizás una respuesta en torno a Roger Waters sea el azar de su tino en muchas de sus composiciones, entre otras la noción de la pared, digamos, que para México es completamente oportuno de pronto, ¿no? Después de lo que está pasando en Estados Unidos en la competencia electoral. ¿Qué otros rasgos de Roger Waters podrían ser los que logran que su trabajo llegue a tanta gente? A diferencia de los grupos de hoy. Bueno, yo creo que él viene de otro mundo, que es el mundo de los 70s y 80s, ¿no? Estábamos diciendo que su primer disco de Pink Floyd es del año 67, ¿no? Eso realmente nosotros más o menos vivimos algo de esa época y no lo consideramos como algo de marcianos, pero muchos chavos, pues sí, digamos, realmente es otro mundo. Entonces, la manera en la que se articulaba el rock, en la que se vivía, en la que se consumía el rock, todos nos acordamos de los discos de vinilo, nos juntábamos en la casa de alguien que tenía oportunidad, que tenía un buen equipo, un buen sonido, y ahí hacíamos lo que había que hacer, digamos, pero y con nuestras novias, digamos, todo eso ya no existe más. El consumo es no solamente digital, sino por canción, ¿verdad? El consumo musical, esta cosa de los álbumes con una historia, narrativos, ¿no? Prácticamente ya no existe. Entonces tal vez yo creo que, bueno, Roger Waters es uno de esos últimos dinosaurios, ¿no? En los que surcan distintas generaciones porque provienen de otra época. Va a ser difícil que se repita, me da la impresión, ¿no? Por el camino que ha tomado el consumo de música y la industria musical en sí misma, de generar otro tipo de figuras de este estilo. También por eso, digamos, creo que está bueno justamente como tener la experiencia de este tipo de rock que circuló de esa manera. No sé si tú dices, bueno, ¿cómo se podrían repetir este tipo de figuras o hay otro tipo de bandas o por qué ya no? Me da la impresión de porque ya eso ya no va a existir más, digamos. No sería yo tan contundente para decir, bueno, se murió y se acabó todo, pero me parece que, bueno, todo indica que este tipo de cultura rockera pues está completamente en extinción. No quiere decir que la música deje de tener un significado sentimental, claro, y afectivo, pero pues esto, digamos, es algo... Tal vez el rock perdió la hegemonía y ese tipo de figuras las encontramos en otros géneros. Yo pienso en Kanye West, por ejemplo. Las preocupaciones de la sociedad del 2016 son distintas a las de la sociedad que dio origen a Pink Floyd. Entonces tal vez esa figura para el 2016 es Kanye West. Y eso no está ni bien ni mal, es solamente un reflejo de los tiempos. Sí, lo que hacía tan único a Pink Floyd era el hecho de no parecerse a los otros grupos de rock progresivo, ¿no? De repente había algunos que sacaban la flauta y hablaban de duendes, lo cual está increíble. Pero sí, Pink Floyd era acerca de la relación del varón, del hombre varón, con el mundo, cómo veían el dinero, cómo veían la relación con el padre, cómo veían el cosmos, el universo, lo diminuto del ser, no sé, todo de lo que habla Pink Floyd, que es una gran poética del hombre y su relación con el cosmos. Que si lo trasladas a 2016, pues Kanye West está hablando de algo muy similar, el hombre y su relación con el mundo, ¿no? Habla de religión, habla de belleza, habla de arquitectura, habla de poesía. Es una generación de artistas que encuentran poesía hasta en los autos deportivos. Sí, y que no parten de la experiencia colectiva para tenerse que comunicar. Sí, porque Kanye West está en tu teléfono. Totalmente. Y sí creo que aquí, o sea, el rock es una forma de ilusionismo que genera una mitología y que conforme sale el siguiente artículo de la Rolling Stone o el siguiente artículo del NME,
esa mitología se va nutriendo y se va volviendo como gordita y cada vez es más impresionante porque ha pasado más tiempo. Yo creo que ahí eso ha funcionado muy bien. Y encima que todos los discos son una caja de misterio. No hay nada tan apabullante como en la niñez, a muchos nos ha pasado, encontrarte un disco de Pink Floyd y pensar, ¿qué diablos hay aquí adentro? ¿Por qué está guardado este acetato precioso como si fuera un tesoro? Tengo que saber. No hay nadie, no hay un señor sonriéndome en la portada, hay un triángulo con un arco iris. Tengo que saber qué hay Yo todavía dentro. recuerdo la primera vez que tuve en mis manos ese disco, que fue el primero de Pink Floyd. Pero bueno, como siempre, se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo. Hay mucho más que podríamos decir. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Julio. No, al revés, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a usted. Buenas noches.